Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero a veces la escribe un hombre solo, con los bolsillos vacíos, la garganta llena de polvo y una fecha clavada en la nuca como una cuchilla. Si no lo logras antes de que termine este año, vuelves a ser nadie. Imagina esa escena. Una lámpara temblando, un cuarto prestado, papeles manchados de tinta barata, y un joven que firma por primera vez su nombre completo. Diego Montaña Cuéllar. Como si al escribirlo pudiera obligar al mundo a recordarlo. Diego nació el 5 de junio de 1910, en una época en la que el futuro no se planeaba. Se sobrevivía. El país y su región eran un tablero donde mandaban los apellidos, la tierra y la costumbre. Para los de abajo, la vida era una fila interminable. Trabajar, callar, agradecer. Y sin embargo, desde niño Diego tuvo una manía peligrosa. Preguntar. Preguntar por qué unos comían carne y otros solo miraban el humo. Preguntar por qué la ley sonaba distinta cuando la pronunciaba un rico. Preguntar por qué el miedo se heredaba como una herramienta más del campo. Su infancia no fue una postal, fue barro en los zapatos, manos agrietadas, y el sonido de conversaciones cortadas cuando un adulto notaba que el niño estaba escuchando. En su casa se hablaba de lo que se podía hablar, del clima, de la cosecha, de los precios, pero también se hablaba, en voz baja, de injusticias, de abusos, de promesas políticas que llegaban como lluvia de verano. Ruidosas, breves, y al final todo seguía igual. Diego aprendió pronto que el silencio era una forma de obediencia, y que romperlo tenía precio. La escuela, cuando existía, era un lujo irregular. Aún así, Diego se aferró a los libros como quien se aferra a una tabla en medio del río. No leía por entretenimiento, leía para encontrar una salida. Cada palabra nueva era un ladrillo, cada idea una herramienta, y cuanto más aprendía, más insoportable se volvía la resignación. Había algo en él que no encajaba con el destino que le habían asignado. En la adolescencia, la realidad le dio su primera lección brutal. El mundo no se conmueve por el talento si no viene acompañado de poder. Vio cómo se decidían cosas importantes en mesas donde él no tenía silla. Vio cómo la gente se inclinaba ante hombres que no eran más inteligentes ni más trabajadores, solo más conectados. Y vio, sobre todo, cómo el miedo podía convertir a una comunidad entera en cómplice de su propia miseria. Diego empezó a moverse. Primero, con pasos pequeños, ayudando a redactar cartas, acompañando a vecinos a hacer trámites, traduciendo el lenguaje de la autoridad para quienes solo recibían órdenes. Luego, con pasos más arriesgados, asistiendo a reuniones donde se hablaba de organización, de derechos, de política. La palabra política no sonaba noble, sonaba peligrosa. Era una palabra que podía costarte el trabajo, la reputación, o algo peor. Pero Diego la pronunció igual. En esos años, su carácter se fue templando con una mezcla extraña, disciplina y rabia. No la rabia explosiva del que grita y se va, sino la rabia fría del que se queda y aprende. Aprendió a escuchar, a medir a las personas, a detectar cuándo una promesa era solo una trampa con sonrisa. Aprendió también que la política no era un escenario de héroes, sino un mercado de lealtades, y que, si quería entrar, tendría que pagar con algo. Tiempo, tranquilidad, quizás su propia seguridad. Hubo un momento, uno de esos momentos que no aparecen en los retratos oficiales, en el que Diego entendió que su vida ya no le pertenecía del todo. Fue al ver a alguien cercano humillado por una autoridad local, sin posibilidad de defensa real. No fue un gran evento nacional, no fue una noticia, fue una escena cotidiana, casi invisible, pero a Diego le dejó una marca. La certeza de que el abuso no necesita grandes discursos. Solo necesita que nadie lo detenga. A partir de ahí, su ambición cambió de forma. Ya no era solo salir adelante, era cambiar el tablero. Y eso, en su contexto, era casi una declaración de guerra. Para un joven sin apellido poderoso, el ascenso era un laberinto. Diego tuvo que construir su credibilidad a pulso. Se ganó la confianza de algunos por su capacidad de trabajo. Llegaba temprano, se iba tarde, tomaba notas, recordaba detalles. Se ganó la desconfianza de otros por lo mismo. Un muchacho que piensa demasiado siempre incomoda. Y, como suele pasar, los primeros enemigos no fueron los grandes jefes, sino los pequeños dueños del orden local. Los que vivían de que nada cambiara. En su entorno, la política se parecía a una puerta custodiada por hombres que no preguntaban ¿qué sabes hacer?, sino ¿a quién obedeces? Diego no tenía un patrón claro. Eso lo hacía libre.
y vulnerable, porque la libertad, en un sistema de favores, se interpreta como amenaza. Aún así, empezó a participar en espacios públicos, al principio, desde la periferia, ayudando en campañas, organizando reuniones, hablando con gente que nunca había sido escuchada. Descubrió algo que lo obsesionó: la fuerza de una multitud cuando deja de sentirse sola. Vio como un campesino que no se atrevía a mirar a los ojos a un funcionario, de pronto levantaba la voz si estaba rodeado de otros. Vio como el miedo se encogía cuando se compartía, pero también vio el otro lado: la vigilancia, las miradas que se quedaban demasiado tiempo, los comentarios que llegaban como advertencias disfrazadas de consejo. Diego, no te metas en problemas. Diego, hay gente que no perdona. Diego, piensa en tu familia. Cada frase era una cuerda intentando atarlo al suelo, y entonces apareció el primer gran conflicto real de su vida. No era solo contra un rival político, ni contra un partido, ni contra una institución. Era contra el sistema de control local que convertía cualquier intento de organización en un acto sospechoso, un sistema que no necesitaba encarcelarte para destruirte. Bastaba con cerrarte puertas, quitarte trabajo, aislarte, convertirte en el problemático. Ese fue el enemigo que lo acompañó desde el inicio. La maquinaria invisible que castiga al que se mueve. Diego, sin embargo, tenía una ventaja. Sabía hablar con la gente sin sonar como un predicador. No llegaba con palabras grandilocuentes. Llegaba con ejemplos concretos. No prometía milagros. Prometía pelear trámites, exigir cuentas, abrir espacios. Y esa forma de hacer política, pegada al suelo, empezó a darle algo que vale más que cualquier discurso: reputación. Pero la reputación también atrae golpes. En una ocasión, tras una reunión especialmente concurrida, alguien le dejó un mensaje que no necesitaba firma. No era una carta elegante. Era una advertencia seca, directa, de esas que se entienden con el estómago. Baja el tono. Diego la leyó y no dijo nada. Guardó el papel. Y esa noche, en lugar de retroceder, hizo algo que define a los que terminan marcando época. Se puso a planear. Planear significaba aceptar una verdad incómoda. Si quería sobrevivir en política, debía aprender a moverse con precisión. No bastaba con tener razón. Había que construir alianzas, elegir batallas, medir tiempos. Y sobre todo, había que entender que el tiempo no era infinito. Porque Diego tenía un límite. No era un límite abstracto. Era una fecha. Un compromiso que lo apretaba por dentro. Antes de que terminara el año, debía conseguir un puesto estable, una plataforma real desde 1900, la cual actuar, o su familia, y su propia vida, lo obligarían a abandonar la ciudad y volver a empezar desde cero. No era romanticismo, era necesidad. Sin ingresos, sin respaldo, sin un lugar en el tablero, su proyecto se desmoronaba. Ese reloj interno lo volvió más audaz. Empezó a hablar con figuras que antes parecían inalcanzables. Aprendió a presentarse sin pedir permiso. Aprendió a entrar en oficinas donde lo miraban como si estuviera perdido. Y, aún así, sostener la mirada. Aprendió a negociar sin venderse del todo. A ceder sin rendirse. Y cada pequeño avance era una victoria silenciosa contra el destino. En ese proceso, Diego descubrió otra cosa. La política no solo se gana con ideas, se gana con presencia, con estar, con aparecer cuando otros se esconden, con acompañar a la gente en momentos incómodos, con firmar documentos que nadie quiere firmar, con poner el cuerpo. Y lo puso, su nombre empezó a circular más allá de su barrio, no como el de un caudillo, sino como el de un organizador. Un hombre que sabía conectar problemas dispersos y convertirlos en una causa común. Eso, en un país acostumbrado a la fragmentación, era dinamita. Pero la dinamita atrae a quienes quieren apagarla, o usarla. En los meses siguientes, Diego se vio atrapado en una tensión que lo iba a definir. Por un lado, la gente que lo empujaba hacia adelante, que veía en él una voz nueva. Por otro, los operadores del orden local, que intentaban domesticarlo o quebrarlo. Le ofrecían pequeñas ventajas a cambio de silencio. Le insinuaban que podía llegar lejos si aprendía a no meterse donde no le corresponde. Era el viejo truco. Convertir al rebelde en funcionario obediente. Diego dudó. No porque quisiera rendirse, sino porque entendía el costo. Si aceptaba ciertas condiciones, ganaba estabilidad. Si las rechazaba, podía perderlo todo. Y el reloj seguía corriendo. En una noche de calor pesado, con la ciudad respirando lento, Diego tomó una decisión que no se anuncia con trompetas. Se decide en la soledad, cuando nadie aplaude,
Decidió que su entrada a la política no sería como invitado, sino como intruso, que no esperaría a que le abrieran la puerta. La empujaría con argumentos, con trabajo, con organización, y si lo querían callado, tendría que aprender a hablar más claro. A partir de ahí, su vida dejó de ser la de un joven con inquietudes, y se convirtió en la de un hombre con un rumbo. Empezó a construir una red de apoyo real. Personas que confiaban en él no por carisma, sino por resultados. Y esa red, todavía frágil, era su única protección frente a un sistema que prefería a los obedientes. El año avanzaba. La fecha límite se acercaba, y Diego Montaña Cuéllar, con apenas unas décadas de vida y demasiadas responsabilidades encima, estaba a punto de cruzar una línea. La que separa al ciudadano que protesta del político que compite. No sabía si iba a ganar. No sabía si iba a sobrevivir intacto, pero ya había entendido algo que no se puede desaprender. Cuando ves el mecanismo de la injusticia por dentro, ya no puedes fingir que no existe. Y en ese punto exacto, con el tiempo en contra, con enemigos atentos y con una ambición que ya no era personal sino colectiva, Diego dio el paso que lo sacaría del anonimato y lo pondría, por primera vez, en el centro de una pelea real por el poder. La primera vez que Diego Montaña Cuéllar sintió el poder de verdad no fue al estrechar una mano importante ni al subir a una tarima. Fue al escuchar el silencio que cae cuando alguien pronuncia tu nombre como si fuera una amenaza. Ese silencio tiene peso, se mete en la garganta, y de pronto, entiendes que ya no estás jugando a la política. La política está jugando contigo. El paso que dio para competir no fue elegante, fue urgente. Tenía el reloj clavado en la espalda. Si no conseguía una posición estable antes de que se cerrara el año, su familia lo arrancaría de la ciudad y lo devolvería a la vida de siempre. Esa vida donde uno envejece sin dejar huella. Así que Diego hizo lo que hacen los que no tienen padrinos. Se volvió imprescindible, se ofreció para lo que nadie quería. Redactar actas, ordenar cuentas, visitar barrios olvidados, escuchar quejas que olían a humedad y a rabia vieja. Y mientras otros buscaban fotos, él buscaba listas, nombres, direcciones, problemas concretos. La política, aprendió, empieza en una libreta. Pero el sistema local, esa maquinaria invisible que castiga al que se mueve, no tardó en reaccionar. Primero con sonrisas, luego con puertas cerradas, después con algo peor. Rumores. Es un agitador, es un ingrato. Quiere incendiarlo todo. En un pueblo o una ciudad pequeña, un rumor es una sentencia sin juez. Y Diego lo supo cuando un comerciante que antes lo saludaba bajó la mirada. Cuando un conocido cambió de acera. Cuando un funcionario le devolvió un documento sin siquiera leerlo, como si el papel estuviera contaminado. Aún así, la candidatura, o el intento de candidatura, empezó a tomar forma, no porque alguien lo bendijera, sino porque la gente lo empujó. Había cansancio acumulado, trámites eternos, abusos cotidianos, promesas que se repetían como un disco rayado. Diego no prometía paraísos. Prometía pelear cosas pequeñas que, juntas, podían cambiar la vida. Que el agua llegara, que el camino se arreglara, que el patrón no pudiera despedir a alguien por capricho sin que al menos hubiera una denuncia, un registro, un costo. Eso era peligrosísimo para quienes vivían de la impunidad, y entonces apareció el primer rival con nombre y apellido, el rostro visible de un enemigo que hasta entonces había sido solo el sistema, un operador político local, curtido en favores, que no necesitaba gritar para mandar. Un hombre que conocía a todos los jefes, que repartía empleos como quien reparte migajas, y que tenía una habilidad especial: convertir la necesidad en obediencia. Ese rival no discutía ideas, discutía control, y cuando vio que Diego estaba construyendo una red propia, una red que no le debía nada, entendió que aquello era una amenaza directa. La presión se volvió física, no en el sentido romántico de una película, sino en el sentido real. Llamadas a deshoras, visitas casuales, advertencias disfrazadas de consejo. Una tarde, al salir de una reunión, Diego encontró su puerta marcada con una señal tosca, como hecha con prisa. No decía nada, pero lo decía todo. Te estamos mirando. Esa noche no durmió. No por miedo a morir, sino por miedo a retroceder. Porque el miedo más peligroso no es el que te paraliza, es el que te convence de que lo sensato es rendirse. Diego respondió como respondía siempre. Con organización. Si lo querían aislado, él se multiplicó. Empezó a moverse con testigos, a dejar constancia de cada trámite, a guardar copias,
a pedir recibos, a anotar nombres. Convertía la burocracia en un arma defensiva. Y sobre todo, aprendió a hablar sin dejarse atrapar. Cuando lo provocaban para que explotara, bajaba la voz. Cuando lo acusaban de ambición, hablaba de cuentas claras. Cuando lo llamaban peligroso, preguntaba, ¿peligroso para quién? El año avanzaba y el límite se acercaba como un tren. Había días en que Diego sentía que corría sobre un puente que se estaba quemando detrás de él. Y en medio de esa carrera, llegó el primer giro inesperado. Una oferta. No fue un soborno burdo. Fue más inteligente. Le ofrecieron un cargo menor, un puesto técnico, con sueldo fijo y la promesa de futuro. Era la trampa perfecta. Estabilidad a cambio de silencio. La propuesta venía envuelta en palabras suaves, casi paternalistas. Eres joven, Diego. No te conviene enfrentarte a los de arriba. Aprende. Espera tu turno. Y por un instante, solo por un instante, la idea le mordió el corazón. Porque la pobreza no es solo falta de dinero, es cansancio. Es la tentación de aceptar cualquier cosa que te permita respirar. Esa noche, Diego hizo cuentas. Cuentas de verdad. ¿Cuánto debía? ¿Cuánto costaba la comida? ¿Cuánto costaba seguir? Y luego hizo otra cuenta, más difícil. ¿Cuánto costaba traicionarse? Porque si aceptaba, no solo se salvaba él, también legitimaba el mecanismo que había visto humillar a los suyos. Y entonces tomó una decisión que lo dejó sin red. Rechazó la oferta. Al día siguiente, el castigo fue inmediato y silencioso. Le cancelaron reuniones, le negaron permisos, le devolvieron papeles con sellos imposibles, le cerraron el acceso a espacios donde antes lo dejaban entrar. Y como si eso no bastara, empezaron a apretar a su alrededor. Un familiar perdió un trabajo temporal. Un amigo recibió una visita de inspección. Un vecino que lo apoyaba fue citado por una autoridad sin explicación. Era el mensaje más cruel. No solo te vamos a golpear a ti, vamos a golpear a los tuyos. Ahí es donde muchos se quiebran. Diego no se quebró, pero cambió, se volvió más duro, más estratégico. Entendió que la pelea no era solo por un puesto. Era por el derecho a existir políticamente sin pedir permiso. Y empezó a jugar un juego más grande. Buscó alianzas fuera del círculo que lo asfixiaba. Se acercó a organizaciones regionales, a sindicatos, a grupos cívicos que también estaban hartos de los cacicazgos locales. No era fácil. Esos espacios también tenían sus propias guerras internas, sus egos, sus traiciones. Pero Diego tenía una ventaja. No venía a lucirse. Venía a construir, y cuando alguien no busca protagonismo, a veces lo obtiene sin querer. En una asamblea especialmente tensa, con el aire cargado de sudor y de desconfianza, Diego habló sin adornos. No pidió aplausos. Pidió compromiso. Dijo que el enemigo no era un hombre, sino un método. El método de comprar voluntades con hambre, de administrar la miseria para que nadie se atreva a exigir. Y esa frase, administrar la miseria, cayó como una piedra en un estanque. Hubo murmullos. Hubo miradas que se cruzaron. Y hubo, también, una certeza nueva. Ese joven estaba diciendo en voz alta lo que muchos pensaban en secreto. La reacción del rival fue subir la apuesta. Si no podían domesticarlo, intentarían destruirlo. Empezaron a circular acusaciones más graves. Que Diego era subversivo, que estaba financiado, que quería desestabilizar. En aquellos años, esas palabras podían ser una condena social, y a veces algo peor. Lo más perverso era que no necesitaban probar nada. Bastaba con sembrar la duda, bastaba con que la gente se preguntara, ¿y si es cierto? Diego entendió que la batalla se estaba librando en dos frentes, el de la calle y el de la reputación, y eligió un movimiento arriesgado. Se expuso, en lugar de esconderse, apareció más. En lugar de hablar en círculos cerrados, habló en espacios abiertos. En lugar de responder con insultos, respondió con documentos. Mostró cuentas, mostró actas, mostró firmas. Hizo algo que parece simple pero es explosivo en un sistema de sombras. Puso luz. Ese gesto le ganó enemigos nuevos, pero también le dio algo que no se compra: credibilidad. La gente empezó a decir, por lo menos este no se esconde. Y cuando un político logra que lo midan por su coherencia y no por su propaganda, se vuelve difícil de manejar. El tiempo, sin embargo, no se detenía. La fecha límite seguía ahí, como una soga. Y justo cuando parecía que todo se iba a romper, llegó el segundo giro. Una crisis local, un conflicto por recursos, por servicios, por decisiones tomadas a espaldas de la comunidad. Encendió la indignación. Lo que antes eran quejas dispersas se convirtió en un reclamo colectivo. Y en ese momento,
Cuando todos buscaban a alguien que supiera hablar sin venderse, el nombre de Diego apareció en la boca de muchos. No fue un ascenso limpio. Fue una pelea, hubo reuniones donde lo interrumpían a gritos. Hubo sesiones donde intentaron dejarlo fuera por tecnicismos. Hubo noches en que caminó con la sensación de que lo seguían. Y hubo un día, uno de esos días que se quedan tatuados, en que le dijeron que su participación quedaba invalidada por un detalle administrativo absurdo, un sello mal puesto, una fecha, una firma cuestionada. La vieja táctica. No te derrotan en las urnas, te derrotan en el papel. Diego se quedó mirando ese documento como si fuera un arma apuntándole al pecho. Si aceptaba, se acababa. Si peleaba, podía perderlo todo. Y el reloj ya estaba casi en cero. Entonces hizo lo que solo hacen los que entienden el poder real. Convirtió el ataque en evidencia. No se limitó a quejarse. Llevó el caso a instancias superiores, buscó respaldo, reunió testimonios, presionó con la fuerza de su red. Y mientras el rival esperaba que se cansara, Diego apretó los dientes y siguió. Cada día que pasaba sin rendirse era una derrota para el método que lo quería invisible. La resolución llegó tarde, como llegan las cosas en los sistemas que se protegen a sí mismos. Pero llegó. Y con ella, Diego no solo recuperó su lugar. Ganó algo más importante. Ganó un reconocimiento tácito, incómodo para sus adversarios. Ya no podían tratarlo como a un muchacho que se asusta. Había sobrevivido al primer intento serio de borrarlo. Esa supervivencia tuvo un precio. Diego ya no era el organizador que solo cargaba libretas y sueños. Ahora cargaba también cicatrices, desconfianza aprendida, noches sin sueño, la conciencia de que cada paso tenía consecuencias. Pero también tenía algo que antes no tenía. Una plataforma real, un espacio desde el cual hablar y actuar con más alcance. Y justo cuando el año se cerraba, cuando la fecha límite amenazaba con convertirlo en nadie otra vez, Diego Montaña Cuéllar logró lo que parecía imposible para alguien sin apellido poderoso. No solo se quedó, se instaló. No como invitado, no como adorno, sino como un problema permanente para quienes habían gobernado con la comodidad de la costumbre. El rival seguía ahí, más frío, más calculador, esperando el momento de devolver el golpe. El sistema seguía intacto, con sus tentáculos en oficinas y pasillos, pero Diego ya había cruzado un umbral del que no se vuelve. El umbral donde descubres que el poder no se pide, se disputa. Y a partir de ese instante, la pelea dejó de ser por entrar. La pelea pasó a ser por mandar sin convertirse en lo mismo que juraste combatir. El primer día que Diego Montaña Cuéllar se sentó donde se toman decisiones, no sintió victoria, sintió vértigo. Porque desde ese ángulo, el poder no se ve como un trofeo. Se ve como una máquina que tritura lento, con papeles, con sellos, con sonrisas, con no se puede, con vuelva mañana. Y lo más brutal es esto. La máquina no necesita odiarte para destruirte, solo necesita que te canses. Diego entró con una idea fija, casi infantil por lo directa. Si el sistema vive de la oscuridad, entonces se le mata con luz. Pero la luz, en política, no es una metáfora bonita. La luz es una lista de contratos. Es un inventario. Es un registro de quién cobró, cuándo, por qué. Es un archivo que alguien intentará quemar, y ahí apareció el primer golpe de realidad. No bastaba con tener razón. Había que sobrevivir lo suficiente para que la razón tuviera tiempo de hacer efecto. Porque el rival, el operador curtido que lo había querido domesticar, no se fue, se replegó. Se volvió más fino. Ya no lo atacaba de frente, lo rodeaba, le dejaba trampas con forma de trámite, le ofrecía acuerdos con forma de abrazo, le ponía delante decisiones imposibles. O quedas como traidor ante los tuyos, o quedas como inútil ante todos. Diego tenía un límite de tiempo que no era simbólico, era concreto. Un plazo interno, una cuenta regresiva que lo perseguía desde antes de llegar. Si en un periodo corto no mostraba resultados visibles, su propia base, la gente que lo había empujado, se le iba a deshacer entre los dedos. Y sin base, en ese mundo, no eres un reformista. Eres un accidente, un error que el sistema corrige. Así que eligió un objetivo que parecía pequeño, pero era dinamita. El agua. No discursos sobre el futuro. No promesas de grandeza. Agua en los barrios donde el grifo era un adorno. Agua donde la gente cargaba baldes como si cargara años. Diego sabía que el agua no se debate. Se siente. Y si lograba que el agua llegara, la gente entendería que su voto no había sido un acto romántico, sino una herramienta. La primera visita a los depósitos fue como entrar a una escena que nadie quería mirar. Tuberías viejas, válvulas que no aparecen,
registros sin firma, facturas que no cuadraban. Un empleado le habló con la voz baja de quien ha aprendido a sobrevivir. Aquí siempre ha sido así. Esa frase, siempre ha sido así, era el verdadero enemigo, más que el rival, más que los rumores, más que las amenazas. Porque siempre ha sido así, es la anestesia de un pueblo. Diego pidió documentos. Le trajeron carpetas incompletas. Pidió copias. Le dijeron que la máquina estaba dañada. Pidió ver el libro de entradas y salidas. Le respondieron con una sonrisa. ¿Eso lo maneja otra oficina? Cada respuesta era una pared, y cada pared tenía una puerta escondida que solo se abría con una palabra. Favor. Pero Diego no tenía favores. Tenía método. Empezó a hacer algo que desespera a los que viven del desorden. Preguntar lo mismo, por escrito, una y otra vez. Con fecha, con celo, con firma. Y cuando no le respondían, volvía a preguntar. Más arriba. Y cuando lo mandaban más arriba, subía, no con gritos, sino con constancia. La constancia es una forma de violencia contra la impunidad. El rival entendió rápido el peligro, porque si Diego lograba ordenar un solo servicio, el mito del no se puede se rompía. Y cuando un mito se rompe, la gente empieza a mirar el resto con otros ojos. El camino, la escuela, el hospital, el mercado, todo. Entonces llegó el primer giro oscuro. Una emergencia fabricada, una avería repentina, un corte que dejó a medio sector sin suministro justo cuando Diego había anunciado inspecciones. La ciudad amaneció con filas de gente, con cubetas, con insultos, y el rumor corrió como pólvora. Montaña se metió donde no debía y ahora nos quedamos sin agua. Era perfecto. Convertir la reforma en castigo, convertir al que intenta arreglar en culpable del desastre. Diego salió a la calle ese mismo día. No mandó un comunicado. No se escondió detrás de un escritorio. Caminó entre la gente que lo miraba con rabia y cansancio. Y ahí, en ese calor de mediodía, con el polvo pegado a la piel, hizo algo que pocos políticos hacen cuando sienten el peligro. Dijo, no lo sé, antes de decir, lo voy a resolver. Admitió que había fuerzas jugando sucio, y prometió algo más arriesgado que una solución. Prometió mostrar pruebas. Esa noche, mientras la ciudad dormía mal, Diego se quedó con 2 técnicos revisando registros. Encontraron algo que no era una gran conspiración cinematográfica, sino algo peor por lo cotidiano. Desvíos pequeños, repetidos, invisibles, válvulas abiertas en horarios extraños, camiones cisterna que salían sin registro, pagos duplicados por mantenimiento. La corrupción no era un monstruo, era una rutina. Al día siguiente, Diego convocó a una reunión abierta, no una ceremonia, una reunión incómoda. Puso sobre la mesa copias de documentos, nombres, fechas. No acusó con adjetivos, acusó con números. Y cuando alguien intentó interrumpirlo con el viejo truco de «esto es político», Diego respondió con una frase que se quedó flotando como un cuchillo. «Sí, es político, porque alguien decidió que ustedes no merecen agua». El rival no se quedó quieto. Cambió de estrategia. Si no podía hundirlo con el agua, lo hundiría con el presupuesto. Empezaron a bloquearle partidas, a retrasar autorizaciones, a perder expedientes. Diego descubrió el segundo rostro del sistema. No te niega, te demora, te mata por desgaste, te obliga a gastar tu energía en perseguir papeles en lugar de cambiar realidades. Y ahí apareció el conflicto más íntimo, el más peligroso. La tentación de volverse como ellos. Porque cuando te cierran puertas, el atajo brilla. Un empresario se le acercó con una propuesta práctica. Financiar obras a cambio de contratos futuros. Un acuerdo normal. Como se hace siempre, Diego sintió el tirón. No por ambición, sino por desesperación. Porque cada día sin resultados era un día más cerca de perderlo todo. Y perderlo todo no era solo perder un cargo. Era perder la oportunidad de demostrar que la política podía ser otra cosa. Esa noche, Diego no durmió. Se imaginó el titular. Montaña logra obras. Se imaginó a su madre escuchando que por fin su hijo hizo algo. Se imaginó a los barrios con agua. Y luego se imaginó el precio. La primera firma sucia, la primera deuda. La primera llamada que ya no podrías ignorar, porque el dinero fácil no compra obras. Compra tu garganta. Rechazó la propuesta. Y el castigo fue inmediato, pero silencioso. De pronto, los medios locales, los que antes lo mencionaban con curiosidad, empezaron a tratarlo como un estorbo. Inexperto, radical, obstinado. Palabras que suenan suaves pero que en política son balas. Y en los pasillos, los funcionarios que antes le daban la mano empezaron a medir la distancia, como si el contagio fuera real.
Diego respondió con una jugada que nadie esperaba. Convirtió su oficina en un lugar incómodo para la mentira. Implementó audiencias públicas semanales. Cualquiera podía entrar, hablar, dejar una queja por escrito, y cada queja se registraba, cada promesa se anotaba. Cada avance se publicaba en un tablero visible. Era simple, casi artesanal, pero era una amenaza directa al método del rival, que vivía de la confusión y del «yo te lo arreglo en privado». La tensión subió cuando Diego tocó el tema que nadie quería tocar. Los contratos. No los grandes discursos, sino los contratos pequeños, repetidos, los que alimentan redes enteras. Empezó a revisar adjudicaciones, a pedir licitaciones, a exigir 3 cotizaciones donde antes bastaba una llamada. Y entonces, como si alguien hubiera apretado un botón, aparecieron obstáculos técnicos. Informes que no llegaban, firmas que faltaban, comisiones que se posponían. Una tarde, le dejaron sobre el escritorio un expediente con un error deliberado. Si lo firmaba, quedaba comprometido. Si no lo firmaba, lo acusarían de frenar una obra necesaria. Era una trampa perfecta, o corrupto o inútil. Diego lo miró largo rato. Sintió el sudor frío de quien entiende que el enemigo no siempre te ataca. A veces te ofrece una cuerda para que te cuelgues solo. Pidió que el expediente se corrigiera. Lo devolvió con observaciones. Y lo hizo por escrito. Esa decisión, aparentemente mínima, encendió una guerra abierta, porque el rival necesitaba una firma, una sola, una grieta. Y Diego acababa de decirle, no. Los días siguientes fueron una escalada. Inspecciones sorpresa a gente cercana. Auditorías selectivas. Citaciones sin explicación. El mensaje era claro. Podemos convertir tu vida en un laberinto. Y Diego, por primera vez desde que había entrado, sintió miedo de verdad. No el miedo a perder un cargo, sino el miedo a que el sistema lo aplastara sin que nadie lo notara. Como se aplasta un insecto en la oscuridad, entonces llegó el giro inesperado que cambió el tablero. Una filtración. Alguien, desde dentro, le hizo llegar copias de documentos que conectaban al rival con una red de contratos inflados y servicios fantasmas. No era una prueba perfecta, pero era una grieta. Y lo más sorprendente no fue el contenido, sino el gesto. Alguien del aparato estaba harto. Alguien había decidido que el miedo ya no era suficiente. Diego entendió el riesgo. Si usaba esos papeles mal, lo acusarían de montaje. Si los guardaba, se convertía en cómplice por silencio. Tenía que actuar, pero con precisión quirúrgica, y el tiempo seguía corriendo. Su plazo para mostrar resultados se estaba agotando, y ahora además tenía una bomba en las manos. Eligió el camino más peligroso. Institucionalizar el golpe. No lo soltó como chisme. Lo llevó a instancias formales, solicitó una investigación, pidió auditoría externa. Exigió que se revisaran contratos específicos con números, fechas, montos, y lo hizo en una sesión donde sabía que lo estaban esperando para destrozarlo. La sala estaba cargada. Miradas duras, sonrisas tensas. El rival, sentado con calma, como quien cree que ya ganó. Diego habló sin elevar la voz. Enumeró hechos, mostró inconsistencias, pidió procedimientos. Y cuando intentaron ridiculizarlo, soltó una frase que cambió el aire. Si esto es mentira, investiguemos y lo demuestro. Si esto es verdad, investiguemos y lo pagarán. Hubo un silencio pesado. Ese silencio que cae cuando la gente entiende que alguien acaba de cruzar una línea, porque pedir investigación no es un gesto administrativo. Es declarar guerra a la impunidad con el arma que más teme. La evidencia, la reacción fue brutal. Intentaron destituirlo por falta de respeto institucional. Intentaron acusarlo de difamación. Intentaron aislarlo. Pero algo había cambiado. Ya no estaba solo. Su red, la que había construido desde libretas y barrios, se activó, llegaron cartas, firmas, gente a las puertas. No multitudes épicas, sino presencia constante. La presencia constante es lo que el sistema no sabe manejar. Porque no se compra con un favor único. En medio de esa tormenta, Diego logró su primera victoria tangible. El restablecimiento del servicio de agua en sectores críticos, con un plan de mantenimiento supervisado y con registros públicos. No fue magia, fue presión, fue insistencia, fue obligar a la máquina a funcionar para quien nunca había funcionado. Y cuando el agua volvió, no volvió como un milagro. Volvió como una prueba. La prueba de que él siempre ha sido así era una mentira útil. Pero la victoria no trajo paz, trajo más peligro. Porque ahora Diego no era solo un joven incómodo, era un ejemplo. Y un ejemplo es contagioso. El rival, acorralado, intentó el movimiento final. Ofrecerle un pacto.
No un soborno directo, sino un acuerdo de convivencia. Tú haces tus obras, yo mantengo mis espacios. No nos estorbamos. Era la propuesta más venenosa, porque venía disfrazada de madurez, de pragmatismo, de así se gobierna. Diego lo escuchó, y por un segundo, el cansancio le susurró que aceptara, que se conformara, que ya había logrado algo, que no hacía falta incendiarlo todo. Pero entonces recordó la puerta marcada, las amenazas, los barrios sin agua, los expedientes trampa. Recordó que el sistema no negocia por respeto, negocia cuando tiene miedo. Y Diego, con el tiempo encima y el cuerpo gastado, tomó la decisión que definía su forma de gobernar. No pactó con el método, pactó con la gente. Siguió empujando auditorías, siguió abriendo audiencias, siguió exigiendo registros, y cada paso lo acercaba a una verdad incómoda. Gobernar sin volverse igual no es un estado, es una pelea diaria. Esa pelea lo estaba cambiando por dentro. Lo volvía más solitario, más desconfiado, más consciente de que el poder no te corrompe de golpe. Te desgasta hasta que un día te descubres justificando lo injustificable. Diego se juró que no llegaría a ese día. Pero el juramento, en política, no basta. Hay que sostenerlo cuando te ofrecen alivio, cuando te amenazan con ruina, cuando te ponen el reloj en la cara. Y el reloj seguía ahí, porque el plazo de su legitimidad se acercaba al final. Si no consolidaba cambios más amplios, el sistema lo absorbería o lo expulsaría. Diego lo sabía. Y por eso, mientras el agua volvía a correr en algunas casas, él ya estaba mirando el siguiente frente. El terreno donde el rival era más fuerte, donde el dinero se convierte en obediencia y la obediencia en silencio. El terreno donde se decide si un reformista es una anécdota o una amenaza histórica. Dicen que el poder se mide por lo que consigues mientras lo tienes. Mentira. El poder real se mide por lo que te dejan hacer cuando ya no lo tienes. Y a Diego Montaña Cuéllar, cuando empezó a perder el control del tablero, intentaron borrarlo de la historia con el método más eficaz. No matarlo, sino convertirlo en un viejo irrelevante. Un nombre que suena a calle secundaria. Un recorte amarillento. Sí, algo hizo, pero ya pasó. El reloj que lo perseguía no era solo político, era físico. En esos meses finales de su etapa de mando, Diego empezó a sentir el cuerpo como un enemigo silencioso. Cansancio que no se iba con sueño, punzadas que aparecían sin aviso, una tos seca que se le quedaba pegada a la garganta como si alguien le hubiera echado arena por dentro. No lo decía en público. En público seguía siendo el hombre de la libreta, el que pedía registros, el que obligaba a firmar, el que abría la puerta para que entrara cualquiera con una queja. Pero en privado, el tiempo se le estaba cerrando como un puño, y justo cuando el cuerpo empezó a fallar, el sistema olió sangre. El rival, ese operador que había aprendido a sobrevivir en la penumbra, entendió que ya no hacía falta derrotarlo con escándalos. Bastaba con esperar. Bastaba con empujarlo a un rincón donde cada trámite se volviera una pared, donde cada victoria se volviera un costo, donde cada aliado se preguntara si valía la pena seguir pegado a un hombre que parecía agotarse. La jugada fue elegante y cruel. No lo expulsaron de golpe, lo fueron desarmando. Le recortaron margen, le cambiaron atribuciones, le llenaron la agenda de reuniones inútiles, lo obligaron a coordinar con oficinas que respondían a otros. Le ofrecieron una salida digna, un cargo honorífico, una asesoría, una silla sin dientes, la clase de silla que te da aplausos y te quita palancas. Diego entendió el mensaje. Querían que se fuera sin ruido, como se apaga una lámpara para que nadie note la oscuridad. Pero él no se fue. Se aferró a lo único que no podían quitarle con un decreto: el archivo. Los papeles, las copias, los registros de contratos, de licitaciones, de entradas y salidas, de firmas que antes no existían. Había aprendido que la memoria es un arma, y que el sistema odia la memoria porque la memoria convierte el «siempre ha sido así» en una lista de responsables. Entonces llegó el giro que nadie esperaba. El golpe no vino de arriba, vino de cerca. Una mañana, Diego encontró su oficina revuelta. No era un robo común. No faltaba dinero, no faltaban objetos. Faltaban carpetas específicas, las que tenían nombres, fechas, montos, las que conectaban el agua con los contratos con los intermediarios con el rival. Fue un mensaje sin firma. Podemos entrar cuando queramos. Podemos tocar lo que más te importa. Podemos dejarte sin pruebas. Diego se quedó mirando los cajones abiertos como si fueran heridas, y por primera vez, el miedo le subió a la cara con una claridad brutal.
No estaban jugando a ganarle, estaban jugando a borrarlo. Esa misma tarde, hizo algo que parecía una locura para quien cree que la política se gana con discursos. Empezó a repartir copias, no a periodistas amigos, no a aliados de partido, sino a personas que no podían ser compradas con un puesto. Profesores, líderes barriales, sacerdotes, comerciantes, técnicos, gente que no tenía poder formal, pero sí algo más difícil de manipular. Reputación en su comunidad, les entregó sobres cerrados con instrucciones simples. Si me pasa algo, esto se abre. Si me callan, esto se lee. No era paranoia, era estrategia de supervivencia. Y el sistema, al ver que el archivo ya no estaba en un solo lugar, cambió de táctica otra vez. Si no podían quitarle las pruebas, le quitarían la voz. Empezaron a circular rumores sobre su salud, que estaba inestable, que no dormía, que se obsesionó, que ve fantasmas. El objetivo era claro: convertir la denuncia en delirio, porque si logras que la gente dude del mensajero, ya no importa el mensaje. Diego respondió como siempre. Con hechos, convocó una última audiencia pública grande, de esas que incomodan porque no son ceremonia. Llegó con la voz un poco más ronca, con el cuerpo más delgado, pero con la mirada fija. No prometió milagros, no pidió fe, pidió algo más peligroso. Pidió que la gente aprendiera a exigir. Mostró cómo se lee un contrato, cómo se detecta un monto inflado, cómo se pregunta por una firma, cómo se solicita un registro. Era casi una clase, pero una clase con filo. Porque enseñar a la gente a leer el poder es como enseñar a alguien a abrir cerraduras. Después, ya no puedes fingir que la puerta está cerrada por razones técnicas. Esa noche, al volver a casa, sintió que el pecho le ardía. Se sentó en la cama sin quitarse la camisa, y por primera vez aceptó en voz baja lo que había negado durante meses. No le quedaba mucho tiempo para pelear con el cuerpo y con el sistema al mismo tiempo. Ahí apareció el límite definitivo. No el plazo político, sino el biológico, el enemigo más imparcial. Los meses siguientes fueron una retirada que no se parecía a una derrota, sino a una transición forzada. Diego dejó el cargo, pero no dejó la pelea. El rival celebró en silencio. Por fin el reformista se iba. Por fin la máquina recuperaba su ritmo. Por fin podían volver a la oscuridad sin ese hombre preguntando: ¿dónde está el papel? Solo que Diego ya había sembrado algo que no se desinstala con un cambio de oficina: el hábito de pedir cuentas. En su vida fuera del poder, lo intentaron encerrar en el papel de ex funcionario, ex promesa, ex problema. Le ofrecieron homenajes pequeños, placas, invitaciones a actos donde lo aplaudían para neutralizarlo, porque el aplauso también puede ser una mordaza. Te convierten en estatua para que dejes de caminar. Diego aceptó algunos actos, pero nunca se dejó domesticar. En cada micrófono, en cada mesa, volvía a lo mismo: registros, transparencia, procedimientos. No hablaba como un caudillo, hablaba como un hombre que había visto cómo se roba con tinta. Y entonces llegó otro giro, más íntimo y más cruel: el aislamiento. Los viejos aliados empezaron a desaparecer. Algunos por miedo, otros por conveniencia, otros porque la vida sigue y la política devora. Diego se quedó con un círculo pequeño, casi doméstico, y con una rutina que parecía humilde, pero era una forma de resistencia. Escribir, ordenar, guardar, clasificar, como si estuviera construyendo un mapa para alguien que vendría después. Porque Diego ya no estaba peleando para ganar una elección. Estaba peleando para que la memoria no se perdiera. En los años 70 y 80, su nombre aparecía a veces en columnas, en debates, en discusiones sobre cómo se debe administrar. Unos lo citaban como ejemplo, otros como advertencia: no seas como montaña, te vas a quedar solo. Y esa frase, dicha como amenaza, era en realidad su retrato más exacto. Diego se había quedado solo muchas veces, pero había logrado algo raro: que la soledad no lo comprara. Su salud, sin embargo, seguía cobrando factura. Hubo temporadas de hospital, noches largas con respiración pesada, días en que caminar una cuadra era una negociación con el cuerpo. Y aún así, cuando podía, recibía gente, no multitudes. Personas concretas con problemas concretos. Les decía lo mismo que había dicho cuando tenía poder: tráeme el papel. Anota la fecha. Pide el sello. No te vayas sin constancia. En un país donde la injusticia suele ser un rumor, Diego insistía en convertirla en expediente. A principios de los 90, el mundo alrededor cambió de ritmo. Nuevas caras, nuevas promesas, nuevas palabras para viejas trampas. Y hubo un momento en que pareció que Diego quedaría definitivamente atrás, como un hombre de otra época.
hasta que ocurrió algo que nadie había planeado. Una crisis de servicios volvió a golpear a los mismos barrios de siempre. Otra vez el agua, otra vez las filas, otra vez el no se puede. Y en medio de esa repetición, alguien recordó, no recordaron su cargo. Recordaron su método. Recordaron que una vez hubo un hombre que no aceptó el siempre ha sido así. Y empezaron a buscarlo, a citarlo, a pedirle consejo, a preguntarle dónde estaban los registros, si existían, si quedaba algo. Diego, ya mayor, ya frágil, abrió sus cajas. Lo que salió de ahí no fue un escándalo explosivo de un día. Fue peor para el sistema. Fue una continuidad. Documentos que mostraban patrones, nombres que se repetían. Empresas que cambiaban de razón social como quien cambia de máscara. Montos que subían sin explicación. Era la prueba de que la corrupción no era un accidente, sino una forma de administración. Y el rival, el viejo operador, ya no era un hombre, era una escuela. Una manera de hacer. Diego lo había enfrentado a una persona, pero en realidad había estado peleando contra un método, y ese método seguía vivo. La diferencia era que ahora había más ojos. En los últimos años de su vida, Diego ya no podía caminar mucho, la voz se le quebraba. Las manos le temblaban al escribir, pero su obstinación seguía intacta. A veces, en conversaciones cortas, soltaba frases que sonaban como testamento, aunque él no las presentaba así. Decía: no te van a ganar con fuerza, te van a ganar con cansancio. Decía: el papel es más valiente que el hombre, porque no se asusta. Decía: si te ofrecen una salida cómoda, pregúntate qué quieren que olvides. El 7 de septiembre de 1995, Diego Montaña Cuéllar murió sin el ruido que acompaña a los poderosos. No hubo cortejo de Estado que paralizara la ciudad. No hubo unanimidad. Hubo, como casi siempre en su vida, una mezcla de respeto y silencio. Y ese silencio era peligroso, porque el silencio es el terreno donde el sistema vuelve a crecer. Pero pasó algo que habría hecho sonreír a Diego, aunque fuera por un segundo. En su despedida, la gente no habló de su carisma, habló de su terquedad, no habló de promesas, habló de registros, no habló de un gran líder, habló de un hombre que enseñó a desconfiar de la oscuridad. Con el tiempo, su nombre se convirtió en una referencia incómoda. Para algunos, un idealista que no entendió cómo funciona el mundo. Para otros, una prueba viviente de que sí se puede empujar la máquina, aunque te deje marcas, y quizá esa sea la herencia más dura de Diego. No dejó una estatua perfecta, dejó una pregunta que no se apaga. ¿Qué haces cuando te ofrecen agua, a cambio de tu firma? Porque al final, el verdadero legado de Diego Montaña Cuéllar no fue una obra específica ni un cargo, fue un reflejo que dejó instalado en la gente. El impulso de pedir el papel, de exigir el sello, de no aceptar el vuelva mañana como destino. Y eso, para cualquier sistema que vive de la niebla, es una amenaza que no muere con un hombre. Es una amenaza que aprende a respirar sola,